Hola, el trabajo que presentamos forma parte de un proyecto de investigación en curso sobre las intervenciones didácticas, en particular las denominadas de ayuda, dirigidas específicamente a estudiantes en dificultad en matemática. Este proyecto busca caracterizar dichas intervenciones y analizar algunos de sus efectos en los aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo nos referimos a estudiantes en dificultad. Esta denominación considera que la dificultad no constituye un rasgo del alumno, refiere a una situación que puede ser más o menos duradera o incluso ocasional, que puede estar originada por diversos tipos de causas y que estas causas también pueden estar vinculadas a la enseñanza. En el ejemplo que presentamos en este trabajo, el estudiante se encuentra en dificultad de manera ocasional. Dispone de una manera de resolver el problema objeto de la consulta, pero las dudas que tiene no le permiten avanzar. En esta cita, tal como señala Teresa Sud, con quien coincidimos, la dificultad no es solo del alumno, ni solo del docente, ni solo se debe a la tarea. No es posible, por lo tanto, considerar a solo uno de los polos como el depositario de la dificultad, por lo que tanto la dificultad como las respuestas frente a ella tienen que ser buscadas dentro del propio sistema didáctico. Ahora bien, nosotros también nos referimos a las ayudas. El concepto de ayuda lo tomamos de un escrito del año 2015 de Bloch, Ramírez y Reséndiz, donde caracterizan a las ayudas personalizadas como el tipo de interacciones mediante las que se apoya o se hacen accesibles las tareas que tienen lugar durante la clase de matemática. Cuando la acción del docente no alcanza para que algunos alumnos aprendan, resulta necesario desarrollar otro tipo de acciones con el objetivo de crear condiciones didácticas más adecuadas para sus niveles de conocimientos y sus relaciones con la matemática. Estas ayudas a veces son solicitadas por el propio estudiante, mientras que otras veces es el docente quien las ofrece. En el ejemplo que analizamos en este texto, un estudiante de matemática de escuela secundaria realiza un pedido de ayuda a un profesor. A partir de este pedido se instala un proceso de interacciones que a posteriori logramos considerar que tiene 6 momentos. En este primer momento, el estudiante demanda ayuda para resolver una dificultad que se le presenta. Y como resultado de esta primera fase, el profesor identifica que el pedido de ayuda no se corresponde con la dificultad que el estudiante tiene. Surge así un segundo momento en donde continúan las interacciones para que el docente pueda entender cuál es la dificultad del estudiante. Y a partir de aquí surge entonces un tercer momento en donde a través de interacciones se busca que el alumno pueda identificar y explicitar su dificultad real. En el cuarto momento, una vez identificada esta dificultad, se generan nuevas interacciones para resolverla. Se llega así a un quinto momento en donde se propone un retorno reflexivo sobre, por un lado, el conocimiento matemático del alumno, donde la pregunta a responderse sería ¿qué aprendí? Y sobre el propio proceso del alumno, en donde la pregunta es ¿qué me pasó hoy? Y finalmente, un sexto momento de reflexión del propio docente sobre las acciones conjuntas. Y la pregunta a responder es ¿qué nos pasó hoy?
En el proceso de enseñanza y en las intervenciones de ayuda en particular, el profesor se enfrenta a ciertas tensiones. Por un lado está el sostenimiento de cierta incertidumbre, tanto suya como de sus alumnos, de tal manera que los estudiantes puedan producir y transformar sus conocimientos a partir de interacciones con la situación y con el docente, como se plantea desde las perspectivas constructivistas. Esta misma tensión podría ser pensada como la decisión del docente acerca de si ofrecer una ayuda directa o una indirecta, en términos de Bloch, Ramírez y Reséndiz. Por otro lado, en palabras de Senseví, para actuar, el profesor se ve enfrentado a dos opuestos complementarios. Por un lado, el hablar o mostrar, y por el otro, el callar u ocultar, lo que constituye la dialéctica reticencia-expresión en el marco del modelo del juego didáctico. El profesor hace vivir esta dialéctica práctica según cómo y cuándo decide hablar y cómo y cuándo decide callar, en función de los conocimientos de los estudiantes, las fases de la situación didáctica, el momento en el que se está en el desarrollo de la enseñanza, entre otros factores. En nuestro ejemplo, el pedido inicial de ayuda no se correspondía con la verdadera dificultad del estudiante. Si la profesora hubiera respondido a su pregunta, no lo hubiese ayudado a resolver su dificultad, porque no era esa. Es decir, que con esa respuesta no se habría sostenido la necesaria reticencia del docente como para promover una construcción cooperativa de significados. Solo a partir de la acción conjunta es que las dificultades se fueron tornando accesibles para ambos. Para poder entrar en el juego, el estudiante también se enfrenta a ciertas tensiones. Por un lado, sabe que se espera de él que actúe por motu propio, es decir, que pueda resolver la situación que se le plantea utilizando conocimientos matemáticos. Y por el otro lado, puede sentir que no es capaz de desplegar sus propios recursos, no identificar cuáles usar o no saber cómo iniciar un proceso de búsqueda. Diversos autores realizaron aportes conceptuales para estudiar el proceso por medio del cual el alumno se hace cargo y que permiten enriquecer la mirada dialéctica sobre las acciones del docente que promueven o no en los estudiantes la construcción de esta posición frente al conocimiento matemático. Por ejemplo, la noción de proyecto de aprendizaje de Perrin-Glorian, la de sujeto epistémico de Charlotte, de sujeto matemático en Brousseau y de motu propio en Senseví. La posibilidad de que el estudiante logre actuar de motu propio se vincula con el modo en que el profesor maneja la relación entre lo que dice y lo que calla. Es decir, que las tensiones a las que se enfrentan los docentes y estudiantes están totalmente relacionadas. Nosotros sostenemos que las ayudas personalizadas son un tipo de actos epistémicos conjuntos. De esta manera, las ayudas no pueden ser analizadas sin considerar simultáneamente la acción del profesor, de los estudiantes y de las maneras en las que el conocimiento regula o es también regulado por esas acciones. Este acto epistémico es necesariamente cooperativo y en ese sentido es posible de ser interpretado como un juego entre dos jugadores que se transforman recíprocamente y transforman a su vez las relaciones con el objeto matemático en cuestión. En nuestro ejemplo, el docente va elaborando conjeturas acerca de la dificultad de su estudiante y necesita decidir cómo seguir ayudándolo en función de ellas, lo que constituye un aprendizaje para la profesora. Aprende acerca de las concepciones erróneas o incompletas de su estudiante sobre el contenido, sobre el que se está trabajando, y también acerca de las intervenciones que propone. Se trata de un juego de interacciones en el que ambos jugadores tienen incertidumbres. Los conocimientos del estudiante evolucionan a través de las interacciones con la profesora, ambos participando de un acto epistémico conjunto en el que ambos deben ganar.
Y ganar, para el profesor, es que el estudiante gane, es decir, que transforme sus conocimientos. El despliegue de nuevas ayudas permitió una transformación del medio didáctico que provocó una necesaria reorganización de las ideas del estudiante. Por ello, desde la teoría de la acción conjunta en didáctica, podemos conceptualizar este episodio como una acción cooperativa conjunta en la que hay cierta co-construcción matemática. Muchas gracias.